ponencia a cargo de Antonio Jesús Pérez Luque, de CSIC, que lleva por título Estimación de la cobertura vegetal en matorrales semiáridos mediante el uso de drones tras una quema prescrita. Validación mediante datos de campo. Gracias, Cristina. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. La organización creo que ha dicho que los que os quedabais os iba a dar un mojito esta noche. No sé si será verdad. No, en serio, gracias. Bueno, en este trabajo vengo a presentar unas pruebas que hemos hecho de estimación de la cobertura vegetal en una zona de matorral mediterráneo, o sea, de matorral semiárido, perdona, utilizando drones. Bueno, yo, aunque soy el primero que aparece de autor, pero en verdad el trabajo se debe básicamente al trabajo de mis compañeras y de mi compañero, que son los que han hecho gran parte del muestreo de campo, y unos compañeros también que han hecho trabajos con el dron. En los matorrales semiáridos son, muchos matorrales también de montaña, durante los últimos años, sobre todo desde la década de los 50, presentan un alto grado de abandono, de uso, con lo cual se está produciendo un aumento, una densificación de esos matorrales, con el peligro que tiene también para la generación de incendios, para la propagación de incendios, y también el problema socioeconómico que tiene de que no se pueden utilizar porque no puede entrar el ganado. Entonces, ante este tipo de situaciones, una de las últimas herramientas de gestión que se han propuesto es la utilización del herbivorismo pírico. El herbivorismo pírico intenta combinar la utilización de quemas prescritas con el pastoreo dirigido, para abrir un poco más esos matorrales, que pueda entrar el ganado y pueda realizar también tareas de dispersión, etcétera. En el marco de este concepto del herbivorismo pírico, en 2018 se comenzó un proyecto Interreg-SUDOE en 8 experiencias piloto a lo largo de España, Portugal y Francia, y en una de ellas, en la Sierra de Filabre, en Almería, hemos tenido la suerte de que se ha conseguido más financiación para poder llevar a cabo una evaluación más a largo plazo de esas quemas prescritas y herbivorismo pírico, con distintos proyectos. La idea es pasar de un tipo de matorrales muy densificados y que no puede entrar el ganado, a matorrales más abiertos, los que pueda entrar el ganado sin que exista una pérdida de biodiversidad. Uno de los parámetros que se evalúan en este tipo de experiencias es la cobertura vegetal, ¿no? Aparte de otros parámetros estructurales y funcionales de la vegetación, pero en este caso os presento el tema de la cobertura vegetal. Como sabéis, la cobertura vegetal siempre se ha estimado en campo con métodos clásicos, con parcelas, con inventarios, que son muy costosos en el tiempo y muy costosos de personal. También ha habido algunos avances utilizando clasificación de fotografías digitales de esos transectos, de esos plots, pero también tenemos la oportunidad con las nuevas tecnologías de utilizar herramientas como la teledetección, los drones, etcétera, para complementar o sustituir ese tipo de muestreo. Por tanto, los objetivos de esta comunicación, de este trabajo, era evaluar cómo es la estimación de la cobertura vegetal utilizando métodos tradicionales, o sea, muestreos de campo con dron, en este tipo de matorrales, y ver si esa estimación, si era mejor o era peor, si había algunas variables que pudieran afectar a esa estimación. Como os digo, se trata de matorrales semiáridos. Pensad que estamos en Almería, aunque es una sierra, estamos a 1.400 metros en la Sierra de Filabre, en esta zona de muestreo, aunque esta sierra llega hasta los 2.000 metros, pero estamos en una zona semiárida en la que dominan sobre todo el esparto, la macroclova tenacísima, y también la aulaga, la genista, ¿no? Con otros acompañantes como la salvia, el entemon almeriense, etcétera, etcétera. Son matorrales bastante espinosos. Entonces, en esta zona se diseñó un muestreo, se diseñó 3 parcelas en las que se llevaron a cabo, por un lado, solamente quemas prescritas y, por otro lado, combinación de quemas prescritas con herbivorismo pírico. Y dentro de esas 3 zonas, de esas 3 áreas, se establecieron parcelas circulares de 500 metros en las cuales, aparte de realizar una serie de transectos, se establecieron además unos plots de vegetación de 1 metro por 1 metro, en los cuales se llevaron a cabo la evaluación en campo de la cobertura y de otros parámetros.
Ahora, como digo, eran parcelas de 1 metro cuadrado, en las cuales eran 96 parcelas en total, en las que se midieron fitovolumen, de diversidad, riqueza, cobertura, con unas palizas de campo que se vendían a mis compañeras tremendas. Y bueno, para obtener esos datos a nivel de 1 metro cuadrado. Dentro de cada círculo, de cada parcela circular, se establecieron 4 categorías previas a la quema, es decir, 4 categorías de cobertura previa a la quema, para intentar capturar la variabilidad que había dentro de esa parcela. Además de ello, se combinaron con vuelos con dron, en los cuales se hicieron vuelos con dron con sensores multiespectrales, en este caso una cámara multiespectral de 5 bandas y cámara RGB, que estaban dando una resolución de 2 centímetros o 0,7 centímetros en ese caso. Utilizamos vuelos a 30 metros de altura, la empresa lo utilizó a 30 metros de altura y posteriormente con esos datos se hizo una clasificación espectral simetomática para intentar obtener la cobertura a nivel de parcela. ¿Y cuáles son los resultados que hemos obtenido? Pues de forma general, de forma global, obtenemos que hay una buena estimación una buena correlación entre la estimación de cobertura utilizando los métodos de campo con el dron. Tenemos un error cuadrático medio que no es muy alto, en torno a 10%, pero queríamos comprobar si esta concordancia que aparentemente existía en los datos se reflejaba en cada uno de las coberturas iniciales, ¿no? Y observamos que cuando hacemos cuando intentamos ver la correlación que existe entre los datos de campo y los datos de dron en distintas coberturas, vemos exactamente que en las coberturas bajas no existe una muy buena correlación. Existen unos errores cuadráticos muy altos, en este caso se muestran los errores cuadráticos normalizados, en torno al 33%, que es altísimo, en las parcelas que la cobertura era bastante baja. Por otro lado, intentamos analizar si la variación que había en las posibles, el error de esa estimación tenía relación con alguna variable, en este caso con variable de riqueza o dependiente. Y observamos que solamente, en esta gráfica de aquí abajo, solamente vimos que la discrepancia entre los datos de cobertura obtenidos por dron y los datos de cobertura obtenidos por campo eran mayores cuando había más riqueza de especies. Como discusión, pues vemos que existe un alto grado de ajuste entre coberturas estimadas por dron frente a las estimadas en campo de forma general, pero eso tiene una baja concordancia cuando son estimaciones en coberturas pequeñas. Hicimos posteriormente un análisis de la partición de la varianza y vimos que cuando la cobertura es menos del 37%, generalmente el dron subestima lo que estamos dando en campo, o al contrario, el campo sobreestima lo que nos dice el dron, no sabemos cuál es mejor. Y cuando tenemos cobertura mayor al 37%, presenta un buen ajuste. Y simplemente un par de reflexiones. El uso de nuevas tecnologías últimamente algunos autores están hablando de que debería utilizarse como alternativa a los muestreos de campo. Sin embargo, creo que hay que ser un poco cauteloso. Creo que este tipo de herramientas tienen que ser complementarias a los muestreos de campo. Creo que los muestreos de campo son muy costosos, pero son necesarios. Y este tipo de herramientas nos pueden ayudar a complementar. Y en nuestro caso concreto, en este tipo de matorrales, si lo que buscamos es estimar cobertura, en aquellas parcelas en las que la cobertura era muy pequeña y tenemos mayor cantidad de especies, no nos estaba dando buenos resultados. Y nada más, agradecer al proyecto inicial, al proyecto Interres-U2 Open2Preserve y al proyecto Sunhal que me ha permitido estar aquí. Y nada, muchas gracias. Gracias, Antonio. Te puedes quedar aquí los otros 3 ponentes, si podéis venir un momentito al estrado y si alguien quiere hacerles alguna pregunta.